Corintios, capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. Confirman, hermanos, con un amén cuando ya lo tengan. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer todo este capítulo. Vamos a leerlo de una forma alternada. Gloria al nombre del Señor. Ya casi todos, hermanos, gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo 8, hermanos. Vamos a leerlo de una forma alternada. Tenemos que quedar faltando dos hermanitos para encontrarlo. Gloria al nombre del Señor. ¿Están encontrando, hermanita? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya la encontré la hermana? Gloria a Dios, ya la encontraron por ella. Bendito sea el nombre del Señor. No importa, hermano. Para eso estamos, para compartir la palabra del Señor. Este hermano vamos a leerlo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. A los ídolos sabemos que el ídolo nada en el mundo y que no hay más de un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Nosotros tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, nosotros en Él y en su Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Pero no en todos hay conocimiento, porque algunos habitados hasta aquí hay ídolos. Comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y si bien habían unos ángeles haciendo cielo, pues sí, seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno tenía conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. No será levantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecamos que hiriendo el conocimiento contra Cristo pecáis. Conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por la palabra. Querido Padre Celestial, estamos nuevamente delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has extendido tu amor y tu misericordia sobre nosotros. Te pedimos que hables a nuestra vida, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, como siempre, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Pero también te pedimos, como siempre, Señor, que esta palabra no retorne vacía, sino al contrario, Señor, que esta palabra haga la obra que ha de hacer en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te ponemos, Señor, que seas tu Espíritu Santo hablando en este lugar, Señor, que no sea la carne, que no sea el conocimiento, que no sea absolutamente nada, Señor, lo que yo pueda aportar, sino que sea tu palabra, Señor, la que se predique, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Dios los bendiga en esta nuestra noche. Y mi amor, que les Gloria al nombre del Señor, hermanos. De pronto esta palabra la hemos leído mucho, ¿verdad?
o de pronto, como siempre, la leemos de pasón y no le tomamos de pronto como ese debido atención que le debemos de tomar como tal a la palabra del Señor. Y el Señor visto como tal, a más o menos a un título que podemos decir: si no damos el ejemplo, no podemos exigir. ¿Cómo es, hermanos? Si no damos el ejemplo, no podemos exigir. Ese es un ejemplo muy hermoso, hermanos. Sabemos que la idolatría es uno de los mayores enemigos en Israel. De alguna forma u otra fue como el estandarte para que hubiera, por decirlo de alguna manera, la caída del pueblo de Jerusalén hace muchos años, y por la cual el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Israel ha caído muchas veces en manos de los enemigos por la idolatría. Pero hoy vamos a hablar de la idolatría, hoy vamos a hablar del comportamiento de nosotros como cristianos ante toda adversidad, entre otras, contra la idolatría. Dice la palabra del Señor: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, nosotros somos llamados a obtener conocimiento por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros nos llama el Señor nos llama siempre por medio del Espíritu a conocer más de Él, a conocer de su vida, a conocer de su mente, a conocer de su plan perfecto de salvación, a conocer absolutamente todo lo que el Señor nos quiere ofrecer a cada uno de nosotros, sin estimar nada. Siempre nos da todo el conocimiento que nosotros necesitamos, no nos retrae absolutamente nada. No nos dice: no, esto usted no lo va a conocer, no. Podemos ver en la palabra del Señor absolutamente todo tipo de casos en los cuales nosotros de pronto entramos a juzgar, pero sin vernos que nosotros a veces también cometemos esos mismos errores, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces nosotros somos demasiadamente sabios en nuestra propia opinión. ¿En qué sentido? Que de pronto pensamos que porque sabemos mucho de la palabra del Señor, tenemos la tendencia de juzgar a los demás. Y decimos: no, esa persona está haciendo mal. Esa persona está haciendo bien. No, esa persona podría ser mejor. No, esa persona... Y muchísimas cosas decimos de esa persona. El Espíritu de Dios hablaba el martes sobre la murmuración. Y caemos mucho en ese pecado de murmuración cuando nosotros aplicamos el conocimiento a nuestro propio beneficio. Cuando decimos: no, yo sé, yo aplico, pero los demás no aplican. A veces pasa así, ¿verdad? Nosotros decimos: no, yo no peco así, pero nosotros pecamos de otra manera. Nosotros fallamos de otra manera. Por eso la palabra del Señor dice: el conocimiento envanece. Nosotros podemos decir: yo conozco la palabra del Señor que entre los mandamientos dice que no debemos mentir, pero a veces nosotros ponemos otro mandamiento que no hacemos y decimos: vamos a codiciar lo que el vecino tiene. ¿Sí les ha pasado eso? Que nosotros tratamos de aplicar la palabra del Señor conforme nosotros conocemos, pero no aplicamos de pronto también todo el conocimiento. Dice la palabra del Señor que si nosotros no aplicamos una pequeña parte de la ley, quebrantamos toda la ley. Por eso nosotros no seguimos la ley judía, porque las leyes judías de alguna forma u otra son una carga demasiadamente pesada para los gentiles, porque si no, nosotros celebraríamos fiestas, celebraríamos las fiestas de la luna, la Pascua y demás cosas que nosotros haríamos. Si se dan cuenta que nosotros ya no celebramos Pascua, pero celebramos Santa Cena, porque la palabra de Dios dice que nosotros vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley. Sin embargo, nosotros conocemos muchísimo de la ley, pero no aplicamos la ley. Y decimos: no, yo conozco los 10 mandamientos, y yo conozco las 700, 600 leyes que hay en el pueblo de Israel, pero yo no aplico ninguna de ellas. Pero en cambio, cuando nosotros conocemos que tenemos un Cristo que nos ama, a veces de pronto esas leyes no han cabido a nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el antiguo Israel, por ley, usted tenía que sacrificar un animal para cubrir el pecado que usted tenía. Pero por amor a nuestro Dios, sacrificó al Señor Jesucristo para que nosotros no tuviéramos que ir a un sacerdote del linaje de Leví, para ir hasta Israel de pronto, digo yo, si nos fuera aplicable a nosotros como gentiles. No tendríamos que echar el viaje cada año
hasta Israel a buscar un sacerdote de Leví y llevarle un animal para que sacrificara, para que nosotros pudiéramos tener perdón de los pecados, ¿verdad? Si fuera así, nosotros tendríamos la obligación, por la ley que se está escrita, tendríamos que ir literalmente a sacrificar, ya sea un palomito, conformemente a nuestra economía, ya fuera un carnero, ya fuera una oveja, ya fuera el animal que fuera, lo podíamos hacer para sacrificar, para poder tener perdón de los pecados. Pero hoy en día, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hoy en día la tenemos mucho más fácil, hermanos, porque el Señor Jesucristo sacrificó su vida por cada uno de nosotros de hoy, desde ese día para siempre. Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer es el siguiente: arrodillarse y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque yo hice esto mal. Señor, perdóname porque yo no apliqué tal ley. Señor, perdóname porque yo no hice tal cosa. ¿Cierto? Hoy en día la tenemos fácil. Y sin embargo, a pesar de que la tenemos fácil, no queremos aplicarla. Muchas veces nosotros creemos que andamos bien delante de Dios, pero sin embargo, cuando llega la palabra del Señor y nos descubre, ahí quedamos nosotros: ay Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Ay Señor, ¿yo qué estoy aplicando? Por eso dice la palabra del Señor: el conocimiento envanece, de tal manera que nosotros no queremos reconocer nuestra maldad delante de la presencia del Señor, de tal manera que nosotros no queremos reconocer que a veces hacemos las cosas mal. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nosotros somos humanos, nosotros somos limitados, no somos Dios. Dios es perfecto, Dios sabe cómo hacer las cosas. En el proceso el Señor permite que nosotros pasemos cosas difíciles de tal manera que nosotros no entendemos, pero sin embargo su plan es perfecto. Ahí decimos que todo está contrario de nosotros, pero sin embargo ahí viene la bendición de Dios y uno diría: no, pero si solo viene maldad, ay, solo viene proceso, solo viene dolor, solo viene angustia, solo viene pena. Pero detrás de ese trasfondo, el Señor trae un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. ¿Quién dice amén a esa palabra, verdad? Por eso dice: pero el amor edifica. Cuando el Señor nos introdujo en la gracia, empezó a edificarnos a cada uno de nosotros con la gracia, con el amor que Él tiene hacia nosotros. Ya nos quitó de pronto este trabajo tan duro de llevar un animal, porque uno podría pensar de pronto hoy en día, con esta escasez de comida, y no sacrificar un animal. Uno podría decir: no vamos a dejar de sacrificar un animal por comer, porque muchas personas hoy en día pensarían en eso. Dirían: no, yo no voy a sacrificar el animalito que yo tanto he cuidado, que yo de pronto he dado de comer para que yo pueda comer más tarde para poder sacrificar allá. No. Hoy en día el Señor nos cogió y nos salvó de pronto de caer en ese error, porque por ese error más bien uno perecería. Yo podría decir: no, yo no sacrifico, o como hacían en ese tiempo de Israel, que sinceramente el Señor tuvo que decirles: ustedes me están sacrificando lo malo, ustedes me están sacrificando el que está cojo, el que está enfermo. Porque llegó el tiempo en que Israel sacrificaba de esa manera, ya no sacrificaba al que era perfecto. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor, el animal tenía que estar en perfectas condiciones, y si era posible tenía que ser el primogénito de los animales que habían salido, porque el primogénito de alguna forma u otra salía perfecto. De pronto el segundo salía con una pierna dañada, de pronto el segundo salía ciego, y esos eran los que sacrificaban en ese tiempo. Pero sin embargo, nosotros no estamos bajo esa ley, nosotros bajo la gracia, donde nosotros podemos, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier nación, nosotros podemos clamar a nuestro Señor, y nuestro Señor nos oye, y nuestro Señor nos salva, y nuestro Señor nos restaura, y nuestro Señor coge y nos edifica por medio de ese amor que Él da a cada uno de nosotros, por medio del conocimiento. Pero también en la palabra del Señor podríamos ver que nosotros podemos tener mucha sabiduría, pero si nosotros no tenemos amor, esa sabiduría no es nada. Podríamos tener los mejores talentos, pero si nosotros no tenemos amor, esos talentos no son nada. Estamos faltos de amor y juzgamos a las personas de pronto porque no aman, pero nosotros no amamos. Debemos decir: no, es que vean cómo trata a sus hijos. Ay, mira esa señora cómo trata a sus hijos, mira ese señor cómo trata a sus hijos. Pero a veces nosotros ni siquiera nos esforzamos por amar a nuestros hijos. No damos el ejemplo, no damos la talla. No podemos decir que somos cristianos si de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros poros no transpira amor. Dice la palabra del Señor, podemos verlo de pronto en Hechos, en una parte de Hechos donde dice que las personas eran conocidas ¿por qué?
porque se amaban unos a otros. Eran reconocidos como cristianos porque se amaban unos a otros. No se reconocían porque conocían el Evangelio. No se reconocían porque de pronto ellos tuvieran muchos títulos, porque tuvieran muchos estudios, porque tuvieran de alguna forma u otra algún cargo en especial. No, se reconocían porque tenían amor del uno por el otro. Y nosotros a veces exigimos muchísimas cosas en la iglesia, como pastores, como líderes, como amigos, como hermanos, nos exigimos muchísimo, pero sin embargo no nos exigimos a nosotros mismos. A veces caemos en ese error, hermanos, cuando a veces nosotros tenemos que realmente decirle al Señor: Señor, ¿qué me falta a mí para seguir adelante? ¿Qué me falta a mí, Señor, para yo poder seguir tus palabras? ¿Qué me falta a mí para yo poder ser útil y edificante para la iglesia? Porque uno puede pensar en uno mismo, hermanos, y es muy fácil pensar en uno mismo. ¿En qué sentido? De que yo quiero ser salvo. Y es verdad, hermanos, la salvación es individual. Pero qué tan bonito sería también velar por la salvación de los otros. No solo la mía, decir: hermanos, yo quiero que toda la iglesia se vaya para el cielo, tener ese pensamiento tan bonito, pero realmente no lo tenemos. Yo quiero simplemente estar bien delante de la presencia del Señor, que cuando yo tenga que pararme aquí a predicar la palabra del Señor, yo esté bien. Pero los otros días, ni se diga. O a veces ni siquiera me aparezco en la iglesia porque no estoy bien delante de la presencia del Señor. O a veces ni siquiera quiero venir a un ayuno, a una intersección, a los martes de oración, a un culto dominical, porque no estoy bien delante de la presencia del Señor, porque no me siento muy bien para ir ese día. Pero hermanos, el Señor no exige que nosotros estemos bien o mal para estar en la casa del Señor. Hay muchos hermanos que han dicho que este es un hospital para todo aquel que está enfermo de pecado, que puede venir aquí y aquí recibe perdón, aquí recibe restauración, aquí recibe liberación, si simplemente viene dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Pero hermanos, a veces nosotros no queremos escuchar lo que el Señor nos dice en nuestras vidas. Si el Señor nos habla de murmuración, ¿quién le habrá llegado con el chisme? Digamos, porque la pastora fue la que predicó la palabra, ¿quién le llegaría con el chisme de la pastora? ¿Por qué está hablando de murmuración? Uno podría decir eso, pero nosotros no estamos en capacidad de razonar qué dijo Dios en ese día o no, sino simplemente acatar lo que el Señor nos dijo en nuestras vidas, porque el Señor nos habla a nosotros para que nosotros mejoremos, para que nosotros de alguna forma u otra no caigamos en el error, porque hermanos, todos caemos en todo tipo de errores, y algunos caemos en el mismo y en el mismo error. Por eso el conocimiento envanece, porque a veces el conocimiento ciega de alguna manera. Yo me las sé sobre todas. Oye, esquivo este pecado, pero este pecado aquí me entrego. Ese pecado no es tan grave. Conocemos tanto de la palabra del Señor que sabemos cómo pecar y cómo no pecar. Pero el Señor nos llama a vivir en santidad. Él nos llama a decir: usted esquiva un pecado y el otro no. Usted viva este pecado y el otro no. Nos llama a vivir en santidad. Por eso dice que el amor edifica. Porque por medio de amor que el Señor nos demuestra, nos ayuda a vivir en santidad. Porque hay cosas que nosotros no podemos resistir, es la santidad de Dios. Hasta a veces nos molesta la santidad de Dios, de tal manera que cuando un hermano o una hermana nos dice la verdad en la cara, nosotros no podemos resistir la verdad y nosotros nos ponemos en contra de ese hermano y en contra de esa hermana. O no lo van a ver como en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo les decía la verdad a los fariseos y a los que estaban, a todos los feos, como decía un pastor, a todas las personas estudiadas en la ley, y ellos no podían resistir la palabra del Señor. Ellos no podían resistir la santidad de la palabra del Señor. Agachaban la cabeza, se mordían la lengua, se mordían el codo y querían matarle. Y así pasa, hermanos, porque cuando se predica la verdad, a nadie le gusta, a nadie, ni siquiera a nosotros los pastores a veces nos gusta, porque nos creemos que somos muchos. No, hermanos, antes más cuando el Señor nos habla en este altar de que debemos amar al Señor, que debemos amar a nuestros hermanos, que debemos agradecer al Señor por el lugar donde nosotros estamos. Porque a veces no pasa eso, hermanos. Hay personas que yo he oído que dicen: no, pero es que este lugar, no, pero es que esos hermanos, no, que esos pastores, no, que esa palabra, no, y se quejan y no saben el privilegio tan grande que tienen de asistir a una iglesia. Porque, hermanos, no todos tienen este privilegio. Uno mira en otros lados donde no se puede predicar la palabra del Señor,
donde hay personas que tienen que hacer un culto en un lugar como este, un lugar donde hay, de pronto no es tan grande como la gente quiere, de pronto no es tan grande como la gente anhela, pero hermanos, hay libertad para predicar la palabra del Señor. Hay personas que tienen que irse abajo de un caño, en una avenida, a escondidas del gobierno, de las personas que pueden estar alrededor de ellos, porque si predican la palabra del Señor son muertos. No tienen consideración si son hombres, si son mujeres, si son ancianos, si son niños. No tienen consideración con ellos. Los matan, los asesinan, los torturan. Y nosotros aquí, con el privilegio de poder venir a la palabra del Señor, que estamos cerca, y no venimos. Y decimos, no, hoy no, yo estoy muy cansado, yo realmente no puedo, yo me siento enfermo, yo no voy. Y hay personas, hermanos, que están en los hospitales, que están en coma, hay personas que están en silla de ruedas, hay personas que no pueden andar y desearían estar en un lugar como el que usted está hoy, escuchando algún día la palabra del Señor, que algún día les escucharon, pero que hoy en día no pueden escuchar. ¿No somos privilegiados o no somos privilegiados? Somos privilegiados, ¿verdad? Por eso el amor edifica. Nosotros podemos conocer muchísimas cosas, pero es que el amor es el que edifica. Si nosotros tenemos amor, créanme, hermanos, si usted la palabra del Señor, usted la va a aplicar con todo el peso de la ley. ¿En qué sentido? De que usted no le va a doler aplicar la ley en la iglesia, aplicar la ley en su vida. Porque es tan difícil, hermanos, nosotros portarnos bien allá afuera, porque no tenemos el amor de Cristo. Es tan difícil nosotros anegarnos a alguna recocha, a alguna mala palabra, algún mal comportamiento, por quedar bien delante de los demás. Hermanos, hay momentos donde a mí me han cogido fastidio. Hasta un hermano, yo me acuerdo, hasta unas personas me dijeron, yo me acuerdo de qué tema realmente estaban hablando. Me dicen, siento que usted no puede decir mentiras, diga la verdad. Hermanos, como uno ya no me cuentan, porque saben que uno dice la verdad, porque saben que en uno está la verdad. No es para echarme flores, no, hermanos, es de cada quien. Porque cuando nosotros nos portamos bien delante de la presencia del Señor aquí en la iglesia, lo hacemos en todo grado. Y todo el mundo, no le caemos sin gracia a todo el mundo. Solo a veces a los jefes cuando les conviene, porque saben que cuentan con alguien honesto, pero los compañeros de trabajo no le cogen ese amor a uno, porque dicen, no, el cristiano, con él no podemos contar. Porque saben que con uno no pueden murmurar, porque saben que con uno no viene el chisme, porque saben que con uno no viene la mentira, no vienen esas cosas. Pero cuando tienen un problema, cuando tienen una situación difícil, ahí sí llegan a uno y dicen, ¿será que usted puede orar en el lugar donde usted se congrega por mí? ¿Usted me puede dar mi opinión de este caso que me está pasando en mi casa? Y ahí llegan, y uno con amor, no hace de pronto uno como hacía en algún tiempo, le decía, ahora sí viene a buscar de Dios, ahora sí viene usted tanto que se burla de mí, ahora sí viene a buscar la palabra. No, usted coge y se deja usar por el Señor y les da reflexión a esas personas, y usted viene y trae aquí las peticiones a la iglesia y el Señor responde, porque el amor edifica. Nosotros podemos conocer mucho de la palabra del Señor, pero si nosotros no hay amor, hermanos, nosotros no podemos exigirle a nadie. Porque, hermanos, yo no puedo, pongo un ejemplo muy grande, yo no puedo exigirle a una persona nueva que viene aquí cómo se viste, si yo a mi hijo no le exijo cómo se viste. Yo no puedo hacer eso. En ningún momento ni en ningún tiempo yo voy a hacer eso. Porque yo no tendría el carácter ni la suficiente racionalidad para decirle eso a esa persona. Yo no puedo decirle, venga, hermanitas, que usted aquí tiene que venir con falda, si yo a mi hijo y a mi hija yo no les exijo cómo se debe vestir. Yo no le puedo decir a esa persona, venga, congréguese, si yo a mi hijo y a mi hija yo no los traigo aquí para congregarse. Yo no puedo exigir a las personas lo que yo no hago, porque el amor edifica, hermanos, porque cuando yo tengo amor, a mí el Señor me obliga, de alguna manera, por decirlo, a esforzarme a hacer su voluntad, no la mía. Porque, hermanos, nuestra carne realmente peca en ese sentido. Nos pone cansancio, nos pone enfermedad, nos pone pereza para nosotros no hacer la voluntad de Dios, para no hacer los planes que el Señor quiere en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos amor, a nosotros se nos hace muy fácil hacer las cosas de Dios. Porque a veces pararse aquí, hermanos, con problemas, con situaciones difíciles, no es fácil. Pero cuando el amor edifica la vida de uno, usted se deja usar. Usted los problemas se le van.
las situaciones difíciles se levantan. Yo pongo otro ejemplo acá muy grande, un pequeño testimonio. Hermano Pastor, ¿cómo nos fue el domingo en alabanza? Siento que muy bien, fue bonito, el Señor se glorificó en nuestras vidas. Pero hermanos, yo por dentro estaba desesperado porque mi esposa se había ido por urgencias. Yo quería irme con ella, pero sin embargo el servicio de aquí era genial. Yo me dije, Dios mío santo, uno no sería capaz de venir y cantar como se cantó ese día. Y lo hicimos con amor. Y el Señor se glorificó en nuestras vidas, tanto que la palabra del Señor fue muy respaldada ese día y habló en nuestras vidas y edificó nuestras vidas. Porque el amor de Dios nos sostiene, Él conoce nuestro problema, Él conoce nuestra situación, Él sabe cómo tú vienes a la iglesia y sin embargo Él te habla. Y Él promete restaurarte, y Él promete levantarte. Así nosotros, ¿cómo podemos de pronto de alguna forma u otra negarnos a lo que el Señor quiere hablar esta noche en nuestras vidas? Porque conocemos mucho la palabra, eso no sirve si no tenemos amor en nuestras vidas, si no tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Porque hermanos, por amor a Cristo se derramó la última gota de su sangre en nuestras vidas. Y nosotros no queremos seguir su ejemplo. Nosotros no queremos vivir como Él vive. Nosotros no queremos caminar como Él camina, y mucho menos pensar como Él piensa. Dice la palabra del Señor: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso es muy verdad. Hermanos, nosotros no podemos pretender hacer la voluntad de Dios sin saber qué es realmente la voluntad de Dios. Yo podría aquí, no sé, como un ejemplo, como pastora, decir, hermana Rosaura, yo a usted la nombro como directora de damas. Yo no podría hacerlo, supuestamente esos conocimientos lo sea el pastor, pero ¿acaso será la voluntad de Dios que ella lo sea? Si me hago entender, hermanos, nosotros no podemos, digamos, de alguna forma u otra, tomar la autoridad del Señor sin que el Señor realmente nos autorice que hagamos algo. El Señor nos respalda en las visitas, pero yo no puedo ir a visitar a alguien si yo no tengo el respaldo de Dios. Yo no puedo saber decir, no, si es que yo sé la palabra del Señor, ¿qué me impide ir a visitar? A veces cuando usted va a ir a visitar, hermanos, siempre se viene la palabra del Señor a uno: Señor, que yo no salga de aquí si tu presencia no va conmigo. Eso dijo Moisés. ¿Quién era Moisés? Uno que conocía la ley. Conocía la ley desde el primer capítulo de esas leyes hasta el último capítulo de esas leyes. Pero tenía tanta mansedumbre en su corazón que le decía: Señor, si tú no nos permites salir de este lugar, que yo no salga, que mejor nos quedemos aquí. Porque él reconocía que no importaba el conocimiento, sino importaba quién tiene el conocimiento. Porque cuando nosotros reconocemos que el Señor es el que tiene el conocimiento, nuestro actuar es totalmente diferente. Nuestra forma de actuar es totalmente diferente. Nuestra forma de juzgar, de pensar, es totalmente diferente. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si conocemos qué es la voluntad de Dios, créanme, hermano, que usted le va a ir muy bien. Y usted va a salir muy bien válido de ese proceso. Pero si usted no sabe, mejor pídale al Señor saber. Porque más adelante aquí dice que uno le puede hacer daño a las personas conociendo la palabra del Señor. Porque uno se aprovecha, escúchame bien, uno se aprovecha, hermanos, de la persona que es débil para manipular. Y la palabra del Señor, usted la puede utilizar para manipular a la gente. Y nosotros no podemos hacer caer en ese error. Porque, hermanos, nosotros sí, realmente nosotros podemos hacer eso, hermanos. Una persona que no sepa de Biblia, usted coge lo convence de una doctrina de pronto que sea prosperidad, de una doctrina que no tiene nada que ver con el Señor. Usted los convence porque usted conoce. Pero hermanos, cuando la persona empiece a leer la palabra del Señor y empiece a despertarse, usted va a ser la primera persona que va a ser juzgada porque sabe que estaba cometiendo un error en la palabra del Señor. Porque hermanos, cuando usted se sienta allá, usted dice, uy, no, ese versículo no se puede aplicar así, esa palabra no es de Dios. Y nosotros la vimos en muchas ocasiones, en muchos lugares donde nosotros estuvimos. Esa palabra no es de Dios. Esa palabra no es de Dios. No, el Espíritu de Dios le permitía sentir a uno que eso era la palabra del Señor. Porque hay personas que quieren saber,
que están predicando la verdad y no la están predicando. Están predicando para que la gente no se le vaya de la iglesia. Ya no hablan con respecto al pecado, ya no hablan de la gravedad, de las consecuencias del pecado, porque para que la gente no se vaya, los quieren convencer. Gracias a Dios en este lugar aquí no pasa, hermanos, pero hay lugares allá afuera que sinceramente les predican bonito, les predican suavecito, les predican motivacionalmente para que no se vayan, porque no quieren ser confrontados. Porque hermanos, créanme, el Señor cuando usted le habla esa palabra, la palabra lo estremece a uno. Y uno a veces se pregunta, Señor, ¿será que esta es la palabra? Porque si siente uno tan confrontado, que uno diga, Señor, ¿nos va a dar tan duro la palabra hoy? No, sí, es la palabra. El Señor la confirma, sí, es la palabra. Yo no, bueno, sí, Señor, es la palabra. Hermanos, nosotros debemos dar lo que el Señor nos da. De pronto nosotros todos no somos predicadores, pero una buena oración el Señor la escucha, una disposición y un ayuno el Señor la atiende. Pero si nosotros llegamos, hermanos, a hacer muchísimas cosas que no tienen que ver, el Señor no nos va a respaldar, porque nosotros estamos en manos del Señor. Pero vuelve dice la palabra, si alguno imagina que sabe algo o no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Esto también es emotivo. Porque hermanos, nosotros podemos saber de la palabra del Señor, pero hermanos, créanme que usted toda la palabra usted no se la sabe, y por eso a nosotros nos toca vuelve y lea, venga, vuelve y lea, para recordar, para edificarnos nuevamente, porque la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para edificar, para que nosotros que sabemos, pretendemos saber mucho, para decirnos que nosotros no sabemos nada. Hay también un ejemplo muy bonito con respecto a esto. El Señor Jesucristo le decía a ellos, les decía a los siervos inútiles, que dicen que cree que sirve mucho, diga, siervo inútil soy, para que no crean que está haciendo lo suficiente, ya sea para la salvación o ya sea para agradar al Señor, sino al contrario, cada día se esfuerce más, cada día más se capacite más, cada día más se entrega al Señor para hacer lo que el Señor ha mandado. Porque nosotros creemos saber muchas cosas. Es verdad, nosotros tenemos instituto bíblico y muchas cosas, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos con respecto al Señor, con respecto a la voluntad que Él tiene para nosotros. Porque hermanos, los planes del Señor no cambian. Pero sin embargo, a veces nosotros nos montamos un panorama de cómo podría ser el plan de Dios que tiene para nuestras vidas, pero a veces nosotros no sabemos los procesos, las dificultades que nosotros tenemos que pasar. El Señor, usted le pinta realmente absolutamente todo. En la palabra del Señor dice que su camino no va a ser fácil. La palabra del Señor dice que el camino hacia Él es angosto, es reducido, pero la perdición es grande, es fácil de entrar ahí. Pero es difícil entrar al camino del Señor. Y nosotros creemos saber que sabemos que es difícil entrar a la presencia del Señor, y no es así, hermanos. Ustedes pueden atestiguar que hoy en día es mucho más difícil orarle al Señor que hace unos años. Hoy en día las tinieblas se levantan de una forma horrible delante de la presencia de cada uno de nosotros, que no nos deja ni siquiera a veces orar, que nos quiere ni siquiera permitir orar, que nos quiere atar, que nos quiere de alguna forma u otra hacer retroceder en la oración. Y ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado, en la iglesia de pronto también ha pasado, y nosotros sabemos que el camino es estrecho, pero creemos que no, tiene que ser de otra manera, y no hay otra manera, hermanos. Es el camino difícil, es un camino de renuncia, es un camino donde nosotros, si nosotros no nos disponemos a renunciar a nosotros mismos para seguir al Señor, no vamos a poder hacer nada, porque eso dice la palabra del Señor. Dice aquí en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Cuando nosotros amamos al Señor, el Señor nos regala su palabra. Cuando nosotros amamos a Dios, somos edificados por esa misma palabra. Somos restaurados por esa misma palabra. Con dolor y todo, porque a veces la palabra del Señor a uno le da duro. Y uno dice, Señor, pero de verdad yo estoy cometiendo ese error. Señor, yo de verdad estoy haciendo eso, Señor, ayúdame. Nosotros no podemos de pronto rechazar y decir, ya de pronto el pastor, la pastora, el hermano está echando el vainazo. Señor, ¿quién habla en nuestra vida?
Hermano, nosotros no somos quien para decir quién puede estar o no estar en el altar. Eso lo designa Dios. Y cuando una persona se para aquí con una palabra, escuche, hermanos, no le tengan poco. No porque sea pastor, no porque sea evangelista, no porque sea el apóstol, no porque sea el profeta, no, el que va a hablar en ese instante es el Señor. Y a ese es el que nosotros debemos conocer. Porque cuando nosotros la amamos, vuelvo y le repito, uno aquí se para y dice, eso sí es de Dios, aleluya, gloria a Dios, no importa si a mí me está doliendo mi corazón, no importa si eso está en contra de mi comportamiento, de pronto de mi forma de comportarme, de pronto de forma de mi costumbre, de pronto me desespera, de pronto no puede ser lo que yo crea que es, pero eso es palabra del Señor. Y si el Señor me ama, el Señor me habla en esta noche. El Señor me habla en todos los días que yo me disponga a escuchar la palabra del Señor. Porque no es fácil. No es fácil que aquí usted, una persona ponga un caso de una persona que esté en adulterio y le digan, adúltero, por favor, arrepiéntete en esta noche. Ay, el Señor me está tratando mal. No es fácil. No es fácil que el Señor a uno le diga que uno es mentiroso. No es fácil que el Señor le diga a uno que uno está falto. No es fácil que el Señor le diga a uno que uno ha pecado. No es fácil, hermanos. No es fácil aceptarlo. No es fácil decirle, Señor, amén, ¿verdad? Tú dijiste la palabra hoy. No es fácil, Señor, amén, tú hablaste a mi vida. No es fácil. No es fácil, hermanos. Pero sin embargo, el camino es angosto. Y si nosotros dejamos de amar al Señor, las cosas van a ser mucho más difíciles, porque con el amor de Dios nosotros somos capaces de muchas cosas buenas, no malas, buenas, y una de ellas es aceptar que el Señor nos habla a cada uno de nosotros, porque no es fácil, hermanos. No es fácil que una persona llegue y te diga a ti, una persona que tú crees en tu conocimiento, que tú crees en tu racionalidad, que tú crees en tu estatus, por decirlo de alguna manera, que no es la persona adecuada para decirte la palabra a ti. No es fácil. No es fácil ver a una persona que de pronto usted ve que se equivoca y que hable palabra de Dios a ti. No es fácil. Pero hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, ¿qué hizo con el caso de la adúltera? ¿Aplicó la ley o aplicó la gracia? Aplicó la gracia, ¿verdad? Porque por ley, el único que podía tirar la piedra era él. Era el único que podía coger y decirle, mire, tome su piedrazo, denle todos los demás. Lo podía hacer, pero no, él aplicó la gracia. Él dijo, no, ustedes vienen con otras intenciones, yo no les voy a dar gusto. Yo soy el Señor de la palabra. Yo soy el que aplica la ley como se debe aplicar. Y nosotros diríamos, si el Señor nos ama, Él nos conoce. Él conocía la necesidad, Él conocía el pecado de esa persona. Él sabía que esa mujer no necesitaba piedra, no necesitaba juzgamiento, necesitaba el amor y misericordia. Y el Señor hizo eso. ¿Y a nosotros cuánto nos falta eso? Amor y misericordia quiero, dice la palabra del Señor. Y lo repite un profeta y lo repite el Señor. Amor y misericordia quiero. Y nosotros no tenemos eso, nosotros somos muy escasos. Nosotros somos los listos para lanzar la piedra. Somos los listos para juzgar. Somos los listos para traer juicio a la iglesia. Y no es así, hermanos. Porque nosotros, todos desde mi bebé hasta la persona más mayor de este lugar, vive bajo la gracia del Señor Jesucristo. No vive bajo su voluntad, vive bajo la gracia del Todopoderoso. Porque el Señor murió por ti y por mí. Nunca olvide eso, hermanos. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted siempre va a recordar que usted lo reconoció como su Salvador, como su Rey, como su Señor. Y no hay aquí ninguno, en excepción de pronto de los niños que no han tenido de pronto ese momento, pero en excepción de los adultos, ninguno que haya podido decir, yo me acerqué a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Porque vivimos bajo la gracia. ¿Y cuántas experiencias usted ha tenido por eso? A través de eso, tanto buenas como malas. Tanto de ellas que podrían sacar unas predicaciones hermosas, porque las experiencias que uno tiene con el Señor son inolvidables. Usted jamás las puede olvidar, usted siempre las recuerda. Ayer hablamos con los hermanos y mi esposa estaba comentando un testimonio, no voy a comentar el testimonio. Lo que me llamó la atención es que ella dio la fecha exacta de ese testimonio.
lo marcan tanto a uno que uno se recuerda el día que le pasó. A veces como usted estaba vestido, a veces lo que a usted le pasó, usted recuerda eso, porque usted quedó tan marcado por el amor de Dios que usted no puede olvidarse que hay un Dios grande allá que usted no ama. No lo puede olvidar. Usted puede conocer mucho la palabra del Señor, pero usted jamás se puede escapar del amor de Dios, pero tampoco se puede escapar del juzgamiento de Dios si usted no le ama a Él. Porque dice la palabra del Señor: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Él conoce nuestras vidas, hermanos. Pero a veces nosotros creemos ser muy conocidos por el Señor y nos levantamos para exigirle a los demás lo que nosotros no exigimos, que no nos exigimos a nosotros mismos. Nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos ser amadores de la palabra del Señor y hacedores de la palabra del Señor antes de exigirle a alguien que lo haga. No le estoy diciendo en esta noche que usted le exija, hermanos, porque en nuestros propios hogares nosotros debemos exigir la palabra del Señor, la corrección del Señor. Pero hermanos, si eso no se logra, nosotros perdemos toda autoridad para exigirle a alguien fuera de nuestra familia que haga la voluntad de Dios. Porque con qué cara uno se va a hacer. Dice la palabra del Señor, entre los que son diáconos, que tiene que ser irreprensible, una persona que tiene una autoridad potente, de tal manera que si dice algo en la casa se hace eso, pero si no se hace, usted no tiene ningún derecho de enseñar la palabra del Señor. Eso lo dice la palabra del Señor, que tienen que ser varones irreprensibles. Yo creo que la mujer también, que se levante el nombre del Señor, también tiene que ser una mujer irreprensible, porque la ley es para todos, no solo para nosotros, ¿verdad? Y uno podrá decir, no, es que está diciendo en contra de la pastora. No, es para todos, hermanos, porque la palabra del Señor no solo se enseña aquí, se enseña en casa, se enseña allá afuera, con el testimonio que nosotros tenemos, se enseña en todo lado se enseña la palabra del Señor. ¿Por qué creen que la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas leídas? Porque nosotros van a leer si está Dios o no está Dios, ¿verdad? Si nosotros allá dicen esa persona es cristiana, es porque identificaron algún comportamiento de Cristo en nosotros. Pero si van a decir, no, ese es un hijo del diablo, ese no es cristiano, es una carta leída. No es una buena carta leída, es una carta leída. Entonces, hermanos, dice también la palabra del Señor, para ya a punto finalizar, dice en el versículo 8, dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos, no quiere decir que nosotros, porque no estamos sometidos a la ley, no quiere decir que no la cumplamos. Debemos cumplirla, por lo menos los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos no habla sobre el sacrificio de los pecados, habla de algunos títulos realmente que son para la vida de nosotros. Pero sin embargo, todo eso se resume. ¿Quién me puede dar respecto de qué se resumen esos 10 mandamientos? ¿Saben qué se resume? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero también amar al prójimo como a ti mismo. Usted no tiene que saberse los 10, sépase eso. Porque si usted aplica esto, usted aplica los 10. ¿En qué sentido, hermanos? Dice uno de los mandamientos que uno no debe mentir, pero si tú amas a tu prójimo como a tú mismo, no mientes. Porque tú no te puedes mentir a ti mismo, a pesar de que hay personas que sí se mienten a sí mismas. Dicen, no, yo estoy viviendo en santidad, pero por dentro el corazón le está pidiendo a Dios que le perdone. Por dentro el Espíritu Santo le está redarguyendo que usted está en pecado. Nosotros no nos podemos mentir a nosotros mismos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y sin embargo nos mentimos a nosotros mismos. No podemos negar que nosotros no podemos vivir sin Dios. Si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, yo no voy a codiciar la mujer de mi amigo, yo no voy a codiciar el ministerio de mi hermano, de mi hermana, no lo voy a codiciar. Yo no voy a codiciar el trabajo de mis hermanos, no, porque es que el Señor a cada uno le da conforme a su capacidad.
Si a algunos les dan más, si a otros les dan menos, no importa, no se sienta menos. Nadie es menos que nadie, hermanos. Dice la palabra del Señor. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Hermanos, si nosotros no damos el ejemplo allá, diciendo que nosotros somos cristianos, ellos van a caer muy fácilmente en pecado. Yo no puedo decir soy cristiano y me pongo aquí nomás aquí a hablar con la gente del bar y a ir a jugar ranita con ellos. Yo no puedo hacer eso. No porque sea pastor, no, porque soy cristiano, porque soy de una carta leída. Y yo no puedo pararme aquí a decirle, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Ven a jugar un chico con ustedes? Venga, si yo les veo, ustedes vienen a la iglesia, ¿no? Con eso no se puede. Porque hay personas que se han atrevido a hacer eso, hermanos, y caen en el lazo del enemigo. Pero si usted lo ve bien, hermanos, que usted no toma, que usted no miente, que usted no hace, y se inspiran para seguir a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted hace lo contrario, usted está haciendo mal. Por eso dice la palabra del Señor. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Hermanos, porque los que están allá afuera que no conocen de Dios son débiles. ¿En qué sentido, hermanos? Cualquier problema les afecta. Cualquier problema hoy en día lleva a la gente al suicidio. Que no tienen para comer, se van del botadero, hermanos. Que los dejó la mujer, que los dejó el hombre. Van y se mandan de una vez a las drogas. Que esta quincena no les pagaron. Hermanos, se van de una vez a robar. Están débiles en la carne. Pero si nosotros, hermanos, oramos por ellos, para que el Señor los fortalezca, para que el Señor los traiga aquí, su condición va a dejar de ser débiles. Dice la palabra del Señor, diga al débil, fuerte soy. Porque van a aprender que en medio de la debilidad hay verdadera fortaleza en el Señor. Porque cuando nuestras fuerzas no son capaces de hacer la voluntad de Dios, el Señor se va a levantar con nosotros y se va a decir, hijo, usted puede, vamos a hacerlo. Y se hace. Porque no es de nosotros la obra, es del Señor. A veces nosotros creemos que la obra es de nosotros y nos apropiamos de ella de tal manera que no dejamos que el Señor entre. Pero el Señor es dueño de la obra, es dueño de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, nosotros somos esclavos por amor del Señor. No somos de nosotros mismos, somos de Dios. Somos de Dios para Él y por Él. No somos de nadie más. Nosotros podríamos decir somos de la obra, somos de la cobertura, no, somos de Dios. Somos del Señor y no somos rebeldes por eso, no somos de Dios. Y cuando nosotros somos de Dios, somos los más obedientes, los más sometidos, los más mansos, los más bienaventurados, porque somos de Dios. Dice la palabra del Señor, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conocimiento contra Cristo, pecáis. A veces, hermanos, nosotros somos muy duros con las personas. Por eso vuelvo y pongo el ejemplo, hermanos, si nosotros no tenemos a nuestros hijos con la capacidad de decirle, vístase como usted tiene que vestirse, yo, un hermano nuevo, no voy a hacerle eso, decirle, hermanito, usted por favor póngase la faldita más bajita. No, hermanito, usted tiene que ponerse esto, no, hermanos, porque si yo no lo hago en la casa, yo estoy hiriendo un corazón de la persona. Porque, ¿saben, hermanos? No todos nos van a recibir los consejos como debe ser. Usted puede tener toda la bonita y bella intención de ir a una persona y decirle, vístase así, compórtase así, y esa persona no le va a recibir el consejo. Porque si a veces nosotros, siendo cristianos, no lo recibimos, imagínense los que están allá fuera, débiles de conocimiento. Ay, usted ya me está juzgando a mí, porque usted no se lo dice. ¿Sabe cómo se lo dicen a usted? No vuelven a la iglesia. No vienen aquí a buscar de Dios. No vienen a buscar de Dios. Y usted, escúcheme bien, que entra en ese juicio, usted tiene que orar por esa persona. Porque esa alma, usted tiene que darle cuenta a Dios. Porque si usted dice de estas personas que dicen que cumple la palabra del Señor y secretamente sabe el Señor que usted no la cumple, usted no puede venir a traer juicios a la iglesia. Ni tampoco irse en contra de una nación, hermanos. Porque también he visto mucha xenofobia en todo lado, hermanos. Y más en contra aquí de mis hermanos venezolanos. A mí por lo menos me ofenden eso, hermanos. Porque yo no soy nadie. Todos nosotros que estamos fuera de Israel, todos somos catalogados como gentiles.
¿Y ustedes saben quién eran los gentiles en ese tiempo? Los perdidos. No eran nadie más, no eran los más santos, no eran los más bonitos. No, eran los perdidos, los peores en esa época. Porque la predicación empezó en Roma, y Roma no era una cosa bonita. Roma era Sodoma y Gomorra, como hoy en día. Sin embargo, el Evangelio llegó a ellos y llegó acá a nosotros. Y nosotros, si nosotros miramos nuestros antepasados, ¿cómo éramos? Idólatras. Se adoraba el sol, se adoraba el agua, se adoraban los árboles, estábamos perdidos. Permitió el Señor que vinieran aquí los españoles y predicaran el Evangelio a toda la nación, a todo lo que en algún tiempo se conocía como la Gran Colombia: Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia. Y nosotros no podemos ser discriminativos con las naciones, hermanos, no. Porque si Cristo no discrimina absolutamente a nadie, nosotros no tenemos derecho a discriminar a absolutamente nadie. Yo no puedo decir, ay, ese costeño, ay, yo no puedo decir ese paisa, yo no puedo decir, ay, no. Y a mí, la verdad, me da mucho mal genio eso, hermanos. Porque es que nosotros no tenemos que ser discriminativos con absolutamente nadie. Si usted tuvo algún día un inconveniente con alguna persona, ya sea paisa, ya sea del pueblo de Venezuela, ya sea, no sé, Pepito Pérez, ore al Señor y pídale que le ayude a perdonar a esa persona, pero no traiga aquí a la iglesia a colación esas cosas, porque hermano, nosotros seguimos a los demás. Y aquí, por lo menos aquí me pasó un caso, hermanos, y ustedes todos son testigos. Yo he venido a una persona y esa persona no ha querido venir aquí a la iglesia, y por más que yo le insista, no ha querido venir aquí a la iglesia. Hasta el día de hoy pienso que no me ha perdonado. Y ustedes no saben cómo se siente eso, cómo se siente esa conciencia acusada. Para no venir deliberadamente a decir que una persona tal, porque es de una nación, uno tiene derecho a juzgarla de esa manera. Nosotros no somos jueces. Nosotros no somos jueces, el juez es Cristo y es nuestro Redentor. Hermano, nosotros no podemos exigir lo que nosotros no hacemos. Porque si nosotros nos dice la palabra del Señor que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo, si yo rechazo a un hermano de otra nación porque de pronto tuve problema con algún hermano de otra nación, hermano, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy aplicando los 10 mandamientos, yo no estoy aplicando eso. Yo no puedo pedir aquí en la palabra del Señor y decir que yo amo a todo el mundo si yo rechazo a cierta gente. Yo no puedo decir eso. Dios nos ama. Por eso la palabra del Señor dice que el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a orar en esta noche, hermanos, porque hay mucho que mejorar en nuestras vidas. Y yo empiezo por mí mismo también, yo tengo mucho que mejorar. Pero hermano, no voy a mejorar yo solo, vamos a mejorar todos. Porque el Señor nos habló absolutamente a todos nosotros en esta hermosa noche. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hermosa noche. Yo te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú obrando de una forma sobrenatural